Bienvenidos a todos a esta segunda jornada del seminario, bueno, de las jornadas de sanidad vegetal que hemos organizado este mes de octubre. Hoy contamos con Juan José Alonso, que, bueno, como te has puesto Juanjo, te diré Juanjo, por la Sí, más familiar, seguro. muy bien. Y contamos con la experiencia y el conocimiento también de Ana Olmeda, que actúa en segundo lugar. Juanjo nos hablará primero de las alternativas de bioprotección en sustratos, que es algo que nos habéis venido pidiendo históricamente. Pero bueno, antes de continuar, quisiera dar las gracias, por supuesto, a Consellería de Agricultura por podernos permitir el realizar este tipo de jornadas que nos vienen mejor que mejor al sector, porque somos un sector que estamos en continua evolución, pero por otra parte, por muy tecnificados que estemos, somos un sector pequeño, entre comillas, lo de pequeño, pero comparado con otros, desde luego, en volumen y lo que es en capitalización y demás, lo cual, pues a veces nos cuesta encontrar unas soluciones adaptadas a nuestro requerimiento. Entonces, pues ya os digo, dar las gracias a Consejero por permitirnos el juntarnos aquí hoy todos y poderlo publicar. Lo vamos a colgar en YouTube, lo sabéis. Por tanto, como estará disponible para los demás, el que no quiera salir en la tele, pues por favor que no ponga la cámara. Cuando acabe, Juanjo estará unos 45 minutos más o menos, lo que él necesite, y después haremos turno de preguntas. Sois libres de enviárnoslas por el chat o abrir micro. Yo prefiero que con lo que os sintáis más cómodos. De las dos maneras no habría problema. Y agradeceros a todos la paciencia y el estar ahí, el seguirnos todos estos años. Sin vosotros esto pues no tiene sentido. Y bueno, pues nada, no me voy a enrollar más. Aquí el protagonista es Juanjo y las alternativas de bioprotección en sustratos. Así que adelante, Juanjo, cuando quieras. Muchas gracias, Eduardo, por la introducción. Buenas tardes a todos. Agradecer a todos los organismos que han organizado estas jornadas técnicas. Y bueno, como dice Eduardo, vamos a hablar de distintas soluciones, biosoluciones y alternativas que hay actualmente. Pues como os comentaba al principio, vamos a hablar sobre alternativas de bioprotección en sustratos y plantas de vivero. Vamos a hablar de distintas soluciones que podemos utilizar en nuestra producción de plantas ornamentales y vamos digamos, a hacer una visión global, ¿no?, de cómo está la situación actual en el sector a nivel nacional, a nivel europeo, todo el tema conceptos legislativos y conceptos globales, que es lo que nos tenemos que ir adaptando poco a poco a la legislación y al mercado. En un contexto actual, eh, la tendencia por las políticas que cada vez se están aplicando y la legislación cada vez más estricta a nivel ecológico y de producciones cada vez más enfocadas a residuos cero, de fitosanitarios, reducción de nutrientes, se están utilizando cada vez productos más respetuosos con el medio ambiente. La tendencia es de producir productos con sustancias o ingredientes que sean respetuosos con el medio ambiente, con la salud humana. Por lo tanto, eh, son herramientas que vamos a tener que ir aprendiendo a utilizar o intermediar un poco con productos de síntesis química, fitosanitarios. Por lo tanto, es la tendencia que va marcando el mercado. En estos últimos años hemos podido comprobar, por desgracia, a nivel económico, pues las oscilaciones que ha habido y que está habiendo, ¿no?, con el precio del gas, de la electricidad, del petróleo en general, que esto nos está condicionando mucho a la hora de producir, ¿no? Para sacar unos costes de producción óptimos, nos está condicionando mucho, ¿vale? Son puntos a tener en cuenta a la hora de plantear en un futuro eh, otras, eh, otras visiones, ¿no? Otras prácticas agrícolas o de producción. La Unión Europea cada vez está limitando más el número de materias activas a utilizar, con lo que conlleva
la dificultad de ir sacando los cultivos en cuanto a plagas o en cuanto a enfermedades. Cada vez hay más impedimentos, tanto por la Unión Europea como ciertos mercados que te limitan el número de materias activas o reduciendo los límites de residuos permitidos. Y es por ello que hay que ir buscando sustancias básicas, ingredientes que nos ayuden a complementar esa falta de materia activa, que cada vez está siendo la lista más pequeña. En el contexto actual, como venía diciendo, pues Europa ha marcado la agenda de 2030. eh, la idea es de ir a producciones cada vez más ecológicas, menos contaminación de suelo por el tema de nitratos, de acumulación de abono mineral, cada vez menos materias activas, residuo cero. Y es por ello que el enfoque tiene que ir en esa línea, ¿no? Y en producciones cada vez con menos insumos y los insumos que se apliquen que sean lo más eficiente posible en el cultivo. El tema también de los precios que os he comentado de materias primas o de energía, pues está repercutiendo el último año en el tema de los fertilizantes. Hace unos años se pusieron los fertilizantes a unos precios que nunca no se habían visto nunca, ¿no? Entonces, es por ello que las empresas estemos investigando y estemos desarrollando productos enfocados a esa disminución, ¿no? de fertilizantes y para que sea más eficiente, esa dosis inferior sea más eficiente en la producción del cultivo. Como, como os venía diciendo, pues el tema se buscan contaminación de suelos cada vez menores y es por ello lo que venía diciendo, ¿no? Por ejemplo, el caso del Mar Menor es una problemática muy importante y por ello se están buscando técnicas de fertilización más respetuosas con el medio ambiente. ¿Qué son los biofertilizantes? Pues los biofertilizantes son productos a base de microorganismos. Estos microorganismos son beneficiosos para el suelo porque interactúan con la microbiota del suelo y con el sistema radicular de la planta del cultivo y hacen una simbiosis, ¿no? Esa simbiosis entre nutrientes, la microbiota del suelo y el sistema radicular. Se crea una interacción suelo-planta, microorganismo, que es lo que hace que se aproveche muchísimo mejor los elementos nutritivos del suelo. Dentro de los biofertilizantes, pues hay de muchos tipos, de muchas clases. Unos están enfocados más para fijar nitrógeno atmosférico, otros están fijados más para solubilizar fósforo, otros elementos del suelo. Otros biofertilizantes están enfocados más tipo microorganismos tema sistema radicular, como pueden ser las micorrizas o pueden ser las tricodermas. Y en general, todo el tipo de biofertilizante, lo que engloba el concepto de biofertilizante, es lo que en los últimos años y los próximos años venideros es lo que se va a ir apostando en la producción agrícola y ornamental. En nuestro caso, quería hablar de las propiedades que tiene la bacteria, la Pseudomonas, ¿vale? Porque nosotros estamos trabajando en un producto que su composición es Pseudomonas, ¿vale? Y quería recalcar las propiedades más interesantes en cuanto a nivel agrícola. La Pseudomonas en nuestro cultivo da una mayor tolerancia, ¿no? al cultivo en cuanto al estrés térmico que se produce en las fincas, en los invernaderos. Esta pseudomonas hace que amortigüe el cultivo mejor todo el estrés térmico producido del día a la noche o en los meses más calurosos del año.
También amortigua mucho la pseudomonas en cuanto al estrés salino que sufre la planta al interactuar con la rizosfera y crear una simbiosis entre rizosfera, microbiota y sistema de la planta, soporta mejor el estrés salino. Luego también, en cuanto a la pseudomonas, se caracteriza por solubilizar el fósforo, el calcio y el hierro. Son tres elementos muy, muy importantes en la producción agrícola. El fósforo, como bien sabéis, es un elemento que abunda bastante en el suelo, es un elemento bastante inmóvil, le cuesta mucho asimilar a la planta el fósforo y es por ello que la bacteria Pseudomonas ayuda muchísimo a solubilizar y que se asimile muchísimo mejor a la planta. También la bacteria forma asociaciones, unas simbióticas con hongos, con micorrizas. Es por ello que se utiliza mucho en el mercado actualmente la mezcla de un hongo, una micorriza con una bacteria. Interactúan muy bien, se potencia mucho eh, la funcionalidad de los productos, ¿vale? Y la verdad que los resultados que estamos teniendo nosotros, vemos que la sinergia entre la bacteria y la micorriza, el resultado es mucho mayor que aplicándolo solamente. Luego otra propiedad que tiene, que va también muy acorde al título de esta jornada, la bacteria, la Pseudomonas, un biocontrol de microorganismos fitopatógenos, inhibe, emites unas sudoraciones, ¿vale? La bacteria, de crecimiento, por ejemplo, a Fusarium, ¿vale? El Fusarium también entra en competencia con el hierro que hay en el suelo y es por ello que se crean unas interacciones las cuales la bacteria inhibe el crecimiento y desarrollo de cierta de ciertos hongos o enfermedades del suelo. La bacteria pues, potencia la defensa innata. Todas las plantas tienen un sistema de defensa, el cual cuando se activa ese sistema de defensa, la planta emite una respuesta hacia un ataque producido ya sea por una plaga o una enfermedad, y eso también influye muchas veces en el tema de los microorganismos, ¿no? Que activan los sistemas de defensa de la planta. Luego otra propiedad también importante de la bacteria es la degradación de pesticidas que se acumulan en el suelo, pero bueno, eso es un tema un poco más complejo, pero también a destacar. En nuestro caso, me gustaría hablar de un producto que hemos desarrollado en nuestra empresa, en Satenma, en la cual su composición es fundamentalmente la bacteria Pseudomonas, aunque también tiene otros componentes, pero la base del producto es la bacteria Pseudomonas. Es un biofertilizante microbiano en la cual interactúa la bacteria con un extracto metabólico de origen microalgal. Este extracto se extrae de ciertos procesos biológicos que se producen en el tema de algas, se extraen y se mezclan con la bacteria. ¿Qué conseguimos con este producto? A base de bacterias Pseudomonas, pues un potenciador de la rizosfera, mejoramos lo que es el sistema radicular, potenciamos la calidad de la raíz, una raíz más sana, con más ramificaciones. También mejoramos una estimulación vegetativa del cultivo. Se nota una vez que la planta empieza a asimilar mejor los nutrientes y una disponibilidad más fácil para la planta, notamos un efecto vegetativo mucho más alto y en general una biodisponibilidad de los nutrientes del suelo.
la composición de Pseudomonas sería una concentración de 10⁸ de unidades formadoras de colonia. Y bueno, el producto viene en formato líquido soluble concentrado. Aquí, como os vengo diciendo, podemos ver un esquema en el cual vemos las 4 principales funciones. Es una actividad biofertilizante, una acción bioestimulante y una acción bioplaguicida. En el caso biofertilizante, pues lo que hace la bacteria solubiliza el fósforo, pone el fósforo de forma asimilable a la raíz, mejora también la solubilidad del hierro y del calcio, mejora el transporte de estos elementos a la planta. Luego también a destacar la acción fitohormonal. Libera licitores que activan las rutas de división celular, incrementa tanto el crecimiento vegetal como el desarrollo radicular y una propiedad muy importante de la bacteria es que libera ácido indolacético, ¿vale? Que es una hormona vegetal, una sustancia muy importante, que es lo que hace que se produzca este efecto de bioestimulante en la planta. En cuanto a bioprotección y resistencia sistémica inducida, pues lo que hemos dicho, emiten señales a la planta. La planta, una vez que emite esas señales, empieza a crear una respuesta a ese ataque o a la incidencia que se está produciendo de forma por una plaga o por una enfermedad. Otro punto importante de los biofertilizantes serían las micorrizas. ¿Qué son las micorrizas y para qué sirven? La micorriza es una relación simbiótica entre las raíces de una planta y ciertos hongos del suelo que optimiza el crecimiento y desarrollo vegetal. La micorriza pues coloniza la raíz y a cambio pues ella se alimenta de los fotosintetizados que produce la planta, o sea que hacen una sinergia hongo con la planta. ¿Qué conseguimos con esa sinergia, esa simbiosis? Pues una mejor absorción de nutrientes y agua por parte de la planta, ¿vale? Muchas veces podemos tener unos nutrientes en el suelo, pero muchas veces no lo asimila la planta de la forma correcta, ¿no? O en la proporción adecuada para ese desarrollo óptimo. Luego, en cuanto a micorrizas, pues bueno, las micorrizas hay muchas formas de inocular, de instalar la micorriza en una planta, pues se pueden aplicar vía riego, de forma de cacharreo, de inmersión, incluso en el sustrato, depende también la micorriza si viene en estado líquido o en estado sólido, si viene en distintos formatos, ¿no? Lo hay de muchos tipos y bueno, siempre hay que adecuar un poco en función de las instalaciones, de los medios que tengamos o del tipo de cultivo, pues elegimos un tipo u otro de estado de la micorriza. Otro punto importante, la diferencia que hay entre micorriza y tricoderma, aunque son conceptos básicos y que todo el mundo a lo mejor conocemos, pero es importante valorar siempre si aplicamos micorrizas o tricoderma. Hay que valorar el enfoque que queremos darle a nuestra producción, si queremos o analizar el problema que tenemos en el momento de aplicar el microorganismo, ¿vale? El enfoque, si vamos buscando una producción a largo plazo o a medio plazo, en el cual queremos buscar una sinergia, un equilibrio de producción, una mejor asimilación de nutrientes, un mejor aprovechamiento del agua, pues lógicamente nos iríamos a una micorriza. Una micorriza te va a dar un valor, un plus en cuanto al tema nutricional y a la vez también nos va a proteger a la planta. La micorriza, una vez que se instala en el sistema radicular, está defendiendo
a nivel fitopatológico al sistema radicular. Cualquier patógeno le va a costar más penetrar esa raíz, ese sistema radicular, ya con la micorriza instalada, que, si, que una raíz en la cual no hay ningún hongo, ¿no? Ningún microorganismo que la está protegiendo, ¿vale? Luego la tricoderma, pues bueno, la tricoderma tiene un enfoque a lo mejor un poco más para controlar temas más de patógenos. Al fin y al cabo, la tricoderma no entra en simbiosis con el sistema radicular. La tricoderma viven en el suelo y dependen de otros hongos para poder alimentarse, no depende de la planta. Y luego, pues, las tricodermas hacen un ataque directo sobre hongos patógenos y producción de metabolitos tipo antibióticos, ¿vale? Son dos conceptos a tener en cuenta y valorar, ¿no? Cuando queramos aplicar un tipo u otro. En el caso de micorriza o tricoderma, también es verdad que se pueden aplicar los dos microorganismos juntos, ¿vale? En nuestro caso, para las micorrizas, tenemos un producto que se llama Tecma Mycopowder, el cual está formado por microorganismos endófitos beneficiosos y viene en estado sólido, en polvo mojable, con una concentración de 2 por 10 elevado a 9 unidades formadoras de colonia, y conseguimos activar el sistema radicular, mejoramos muchísimo la densidad de raíz, en cuanto a tiempo de desarrollo también avanza bastante mejor el cultivo, y notamos bastante en cuanto a asimilación de agua y nutrientes del suelo. En el estado vegetativo se ve rápidamente, al cabo de 20 o 25 días, se empiezan a ver diferencias con plantas que no están tratadas con micorriza. Otro concepto clave o importante en esta jornada de biofertilizantes, pues por ejemplo, sería la sustancia básica. ¿Qué es una sustancia básica? ¿Vale? Una sustancia básica se define como son sustancias activas no fitosanitarias, sino sustancias que tienen un uso principal y que pueden tener ciertos usos fitosanitarios en los cultivos, vegetales o semillas. O sea, son sustancias que no están definidas como un fitosanitario, pero a la vez eh, se les puede dar un uso, eh, entre comillas, fitosanitario, para poder obtener las funciones que vayamos buscando, ¿no? En función del tipo de sustancia que sea. En nuestro caso vamos a hablar del quitosano, de la sustancia básica quitosano, que es un polímero que se obtiene de la quitina, una sustancia que se extrae del exoesqueleto de los crustáceos. Es un producto totalmente natural, eh, es un producto que no deja ningún tipo de residuo, por lo tanto estamos hablando de productos de materias y sustancias básicas de residuo cero. La lecitina de soja es un fosfolípido que se extrae de las semillas de la soja y también actúa, también está considerada como una sustancia básica. Algunas de las propiedades agronómicas que se le conceden a quitosano, pues es un bioestimulante del crecimiento vegetativo, tiene una actividad de fungicida, bactericida y antiviral. Eso es interesante. Si juntamos estas dos propiedades, estamos a la vez que actuando como fungicida, estamos actuando también como bioestimulante en la planta. Como bien sabéis, muchos fungicidas tipo fitosanitario se aplican al cultivo, a la planta, y hacen su buena labor de fungicida, pero también hay un inconveniente, que la planta la dejan un poco acartonada, como se suele decir, le quitan un poco de vida. Entonces muchas veces lo que es bueno para una cosa no es tan buena para otra, ¿no? Te puede ayudar a corregir un poco el tema de hongos, de enfermedades fúngicas,
pero te está retrasando el crecimiento de la planta. Por lo tanto, estas dos propiedades primeras del quitosano, si las valoramos conjuntamente, es muy interesante. Luego el quitosano también es un inductor de resistencia frente al ataque de patógenos. Como hemos hablado anteriormente en el esquema, eh, dan señales, ¿no? Dan señales a la planta y la planta, al recibir señales exógenas de que hay un problema, rápidamente empieza a producir esa resistencia, ¿no?, al problema que se esté generando en el vegetal. Y en líneas generales, el quitosano mejora el rendimiento cuantitativo y cualitativo del cultivo. En aplicaciones, en ensayos, puedo deciros que donde se ha aplicado quitosano se ve un cultivo, una planta más verde, más vigorosa, eh, respecto a una plantación en la cual se han aplicado tratamientos fitosanitarios en los cuales acorta la vida del cultivo. Eso es interesante a nivel cualitativo y cuantitativo. La lecitina de soja, pues las propiedades muy importantes. A nivel general yo destacaría, es un agente emulsionante muy bueno. La lecitina ayuda a emulsionar un caldo fitosanitario, por ejemplo. Ayuda a que la mezcla de esas materias activas sea homogénea, no haya diferenciación o reacciones químicas adversas que dificulten la calidad del tratamiento fitosanitario. Por lo tanto, es una propiedad muy importante a valorar en cuanto a un tratamiento fitosanitario, como buen agente emulsionante. Luego, la lecitina también fortalece la planta frente a enfermedades fúngicas. Es un buen protector frente al estrés térmico e hídrico. Plantas las cuales son tratadas con lecitina soportan mejor los cambios bruscos de temperatura o incidencias de temperaturas muy altas o un estrés hídrico. Una planta con concentraciones de lecitina tolera mejor ese tipo de estrés. Luego, otra propiedad a destacar, la lecitina tiene poder cicatrizante. En caso de que haya eh, pudriciones, haya necrosis vegetal, va a ayudar bastante a regenerar, ¿no?, a cicatrizar la zona de tejido vegetal necrosada. Hablando de los conceptos de estos productos, de estas sustancias básicas, nosotros hemos desarrollado, Satesma, un producto que se llama Tecma Quitosan. Es un producto a base de quitosano, con lecitina de soja y un pequeño porcentaje también de suero lácteo. Lleva estos tres ingredientes. Los tres ingredientes son ingredientes naturales, son biodegradables, respetuosos con el medio ambiente, y el compendio, la mezcla de estos tres ingredientes hacen de un producto muy interesante en cuanto a control, ¿no?, de enfermedades fúngicas. Tenma-quitosan es un bioprotector con acción preventiva y curativa contra enfermedades fúngicas externas. Es un producto que viene formulado en polvo soluble, tiene una alta solubilidad, que lo que hace también la composición del producto es un efecto secante. El tema de que lleve un poquito de suero lácteo junto con las concentraciones de quitosano y lecitina hace que tenga un efecto secante muy interesante en los cultivos, ¿no?, de cara sobre todo a épocas donde la concentración de humedad aumenta y las temperaturas son temperaturas suaves, y es cuando se producen las incidencias más altas de enfermedades fúngicas. Aquí, como os venía diciendo, pues polvo cristalino de alta solubilidad, es un producto que no mancha, eso es muy importante, que no deje cercos o manchas en la superficie vegetal. Alto efecto de secado, alta sinergia con fungicidas. Esto es por la propiedad que he comentado de la lecitina de soja, que tiene poder emulsionante. Por lo tanto, es un producto que también
se puede valorar como potenciador de un tratamiento fitosanitario, de un tratamiento fungicida, ¿vale? Que puede ir perfectamente en una mezcla con un fungicida de registro fitosanitario. A destacar de este producto en cuanto a incompatibilidades, pues es un producto que mezcla muy bien con la mayoría de productos comerciales que hay en el mercado. Es cierto que tiene cierta compatibilidad con el calcio, puede presentar, depende del tipo de calcio, puede presentar un poquito de precipitación, pero vamos, por el resto de compatibilidades mezcla muy bien con, con los fitosanitarios actuales que hay en el mercado. En esta diapositiva, pues he querido reflejar un poco pues lo que vengo hablando, ¿no? El concepto y la importancia de controlar un poco eh, la humedad en los cultivos, ¿vale? El tema ahora en primavera, otoño, que son las dos estaciones del año con humedades y temperaturas óptimas en cuanto a desarrollo de enfermedades de hongos, pues valorar la importancia de intentar controlar en ciertos momentos críticos esa humedad, eh, sobre todo el rocío de la mañana. Y bueno, este producto tiene el efecto secante, que es lo que intentamos controlar un poco el tema luego del desarrollo y la inoculación de las esporas. Aquí vemos pues un esquema biológico, ciclo, digamos, de la botrytis. He querido eh, reflejar un poco con el esquema, un poco la forma de poder actuar o poder controlar un poco el tema de hongos, el tema de las esporas, los esclerocios, ¿vale? Pues es cuestión, al fin y al cabo, con este tipo de herramientas vamos buscando adelantarnos al problema, ¿vale? Queremos adelantar al problema antes que salga la enfermedad, hay que ser más preventivo que curativo y es por ello que hay que analizar muy bien, ¿no? En qué momentos poder ser preventivo antes que curativo y en el caso, por ejemplo, en invierno, pues hay que curar sobre todo en plantas más leñosas, eh, curar un poco esa zona donde se pueden acumular los esclerocios, ¿no? Hay que limpiar la madera para después cuando llegue ya la primavera, ya con temperaturas y humedades más óptimas, no se desarrollen luego las esporas y vaya avanzando, ¿no? Porque una vez ya que avanza, ya tendríamos que tratar con productos más agresivos o, o los pocos productos que nos queden, ¿no? A nivel de fitosanitario, de fungicidas, y es por ello la importancia de prevenir, ¿no? Y es por ello eh, analizar un poco el material vegetal que tenemos en nuestras instalaciones y de qué forma podemos aplicar este tipo de productos como ayuda a un problema. En líneas generales, esta presentación que os he comentado es valorar un poco la tendencia que hay hoy en día y lo que viene en el futuro, ¿no? Es herramientas que disponemos y sobre todo ir aprendiendo, ¿no? En día a día cada uno en su explotación tiene una problemática distinta aunque en líneas generales puedan parecerse, pero cada uno luego en función de cultivo, de instalaciones, pues características de temperatura, de zona o demás factores, pues va a tener que aprender a manejarse, ¿no? Con las pocas herramientas que nos van quedando a nivel de tratamientos fitosanitarios, por ejemplo, pues utilizando este tipo de soluciones, que son soluciones ecológicas, residuo cero, que es la tendencia, y complementando, ¿no? esos tratamientos para poder llegar a una producción lo más óptima posible y lo más rentable al final de cultivo. En líneas generales es lo que os quería comentar y quedo a vuestra disposición por si queréis comentar eh, cualquier tipo de pregunta o... Bueno,
Muchísimas gracias, Juanjo. La verdad es que, bueno, esto da como introducción, digamos, ya vamos bien, porque esto da para horas, ¿no? Entiendo. Me has dejado bastante sorprendido con algunas cosas y, bueno, mientras se animan a lanzarnos las preguntas, que ya van entrando. Lo primero que nada, porque ha llegado una pregunta entre medias, que era que, ¿qué significa actuar como carrier en una diapositiva que tenías al respecto de las micorrizas? Si puedes explicar eso un poquito para que se entienda un pelín más, lo explicarás mejor que yo seguro. Sí, al fin y al cabo, como carrier se refiere un poco a que ayude a inocular la micorriza al sistema radicular, ¿no? Y a que se desarrolle mejor eh, la micorriza y luego a la inversa, ¿no? Al fin y al cabo, la micorriza, una vez instalada en el sistema radicular, hace también de carrier, ¿no? En cuanto a la asimilación de esos nutrientes Ujú. a la planta. Cierto, de hecho en viverística, sobre todo en la parte forestal, el tema de micorrizas es algo que, bueno, pues nuestros asociados tienen muy claro, nuestros oyentes tienen muy claro que es algo imprescindible en según qué cultivos el llevar una buena inoculación. Una buena micorriza te puede salvar perfectamente un vivero, te lo puede hundir. Una mala elección te hace polvo, ¿no? Bueno, que empiecen a llegar las preguntas. Andrés nos pregunta si puedes explicar la periodicidad de los tratamientos y el modo de aplicación de los productos de los que has hablado. De lo que se trata es de que, bueno, pues de que, eso, de más o menos por encima, ¿vale? Pues mira, Periodicidad de tratamientos y cómo los aplicamos. claro, el enfoque, por ejemplo, de micorrizas, estamos hablando de microorganismos que se aplican en suelo a la hora de instalar un Ujú, cultivo. Lógicamente, hay que valorar el tiempo que vamos a tener el cultivo en producción. Hay que valorar si durante esa etapa de cultivo se han aplicado algún producto, llámese algún tipo de nematicida, porque ha habido alguna problemática o algún tipo de ácidos. Lógicamente, este tipo de productos afectan a la micorriza. Lógicamente, el tema hay que valorar si después tenemos que dar un refuerzo o no, pero en un principio, si la micorriza una vez que se instale bien y tiene unas unidades formadoras de colonias altas, con una sola aplicación sería suficiente. Vamos, no habría que repetir. Lógicamente, cada fabricante o cada productor tendrá un protocolo. Yo hablo en nuestro caso, de nuestro producto. Y bueno, con una sola aplicación, digamos, si se dan las condiciones óptimas de suelo y no hay nada que interrumpa el ciclo de la micorriza, con una sola aplicación es suficiente. ujú. Gracias. Mira, Paloma nos pregunta, ¿es efectivo en todo tipo de cultivos las Eh, micorrizas? no en todo. Ya os digo que micorriza hay muchas, hay muchos géneros, digamos, muchos hongos. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros nos recomendamos, por ejemplo, en brásicas nos recomendamos el uso de micorriza, Claro. ¿vale? Mm. Sí, sí, porque, Y vamos, hablando a la nivel básica te la para. ornamental, en clavel tampoco. Ujú. Sí, solamente por completar, tenemos que intentar adaptar a la micorriza a la planta en la que queremos aplicarla. Ver cuál es la que le corresponde. No todas Correcto. valen para todo. No, Que no, es las micorrizas no son universales ni por plantas, cultivos, ni por suelo. O sea, correcto. aquí Es que eso no me se, da miedo no porque lo se hemos trata escuchado, ¿no? Alguna que de otra vender vez la eso de... moto. Somos profesionales y estamos en un sector que queremos ser profesionales y todo el mundo tiene que aportar su granito de arena, cada uno en su Sí, sí. ámbito y hay que ser profesionales. Sí, sí, es que hemos oído ya demasiadas veces eso, que lo ligo con lo siguiente que te quería comentar, ¿no? Porque has empezado hablando de la adaptación a, bueno, pues, a la legislación, al mercado, que tenemos el Pacto Verde 2030, que puede ser 2030 Plus, que se prorrogue, pero vamos, vemos por dónde va la tendencia del mercado y demás. Entonces, claro, menos insumos, más eficientes. Sí, parece que sería lo lógico,
pero bueno, pues nos están encauzando por ahí, va al mercado, va a la legislación y ahí has empezado a hablar de biofertilizantes. Y ahí, pues claro, con lo de los biofertilizantes, vamos a entrar un poco en un medio jardín, ¿no? En lo Sí. que es en el tema de los abonos de biofertilizantes, legislación, que háblanos un poco más de los biofertilizantes porque yo tengo muy claro los requerimientos que tenéis vosotros a la hora de fabricar, a la hora de, bueno, pues de formular el producto. ¿Cuál sería la diferencia con otro tipo de, pues como pasaba con estimulantes y demás que venían siendo comercializados bajo el sello de abono CE? La diferencia principal. Sí, está claro. El tema de legislación llevan ciertas líneas por separado, ¿vale? Ujú, Y luego también el concepto también de biofertilizante, lo que ujú, engloba el concepto global que he querido un poco transmitir, ¿no? Con la charla. El ujú, biofertilizante hay que buscar esa dinámica en el suelo, ¿vale? Tenemos que dar el paso a entender que en el suelo hay vida. Es cierto que cuesta al principio, a todo el mundo nos cuesta cuando te explican una cosa y tú no la ves a simple vista, pues eres un poco incrédulo, ¿no? A lo que tú estás aplicando en tu finca, en tu cultivo, en tu plantación. No es lo mismo, por ejemplo, matar una plaga de pulgón, tú aplicas un producto y si ves que la plaga la desaparece, pues mira, lo has visto con tus propios ojos y has dicho, pues este tratamiento ha sido efectivo. En el tema de claro. biofertilizantes, pues aquí es un compendio, ¿no? De muchos factores, pero que a la larga la microbiología es una rama de la ciencia, está ahí, y bueno, hay que entenderla, ¿no? Como tal. Lo que hay que buscar es la sinergia, ¿no? Entre suelo, planta, biofertilizantes que se apliquen, materias orgánicas, calidad de agua. Hay que analizar mucho y sobre todo ir valorando, ¿no? Con el tiempo, como digo yo, cada campaña tú tienes que experimentar cosas nuevas en tu explotación para aprender uno mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo Ujú, esto es, cada día se aprende algo nuevo y cada día sí. aparecen productos nuevos y cada día dificultades nuevas. Por lo tanto, los biofertilizantes es una línea nueva en el sentido, entre comillas, nueva. Es una filosofía Ujú, a la hora de trabajar en agricultura, y bueno, yo creo que es interesante que los mismos productores, agricultores, vayan ellos desarrollando dentro de unos parámetros que te indiquen los productos, ellos vayan desarrollando sus líneas de trabajo en cuanto a producción, en cuanto a ujú. disminución de fertilizantes, de NPK, pues está comprobado que con los biofertilizantes se puede reducir esas dosis de fertilizantes, minerales. Oye, pues vamos a ir reduciendo. No se trata de reducir eh, el primer año el 50%, o Vale. no, pero vamos a reducir un 10%, a ver cómo somos capaces de sacar esas producciones. Ok, y entonces nosotros que, por ejemplo, sabes que en bioverística estamos centrándonos en ornamental, Ujú, entiendo perfectamente que para jardinería va como anillo al dedo, porque además el tema de residuo y demás no tendríamos problemas, pero en ornamental que cultivamos en contenedor y no con sustratos, ya sabes, fibra de coco, algo de turba, resto, pues fibra de madera y demás. eh, Ahí que los ciclos son mucho más cortos, que no tenemos años para poder provocar esa interacción con el bioma que tenemos en el suelo, lo vamos a notar mucho, poco, no nos va a dar tiempo, tiramos por otro lado. ¿Qué nos recomiendas ahí? Ahí, lógicamente, el tiempo es el que es y los plazos de producción son los que son, a Ujú, nivel de producción. También es cierto que no podemos pensar solamente en nosotros, en decir, bueno, si yo tengo un plazo de producción de 6 meses, por decir, ujú, ujú, yo voy a vender la maceta y ya me olvido de la maceta. Esa ujú, maceta tiene más vida.
una vez que sale de nuestra explotación, pasa por distintos escalones a nivel comercial y llega a un cliente final. Ese Ujú, cliente final, al fin y al cabo, valora, ¿no? La calidad de ujú, planta que está comprando. No es lo mismo una planta que te aguante en casa, por decir, 5 años, que una planta que al cabo de un año, pues la planta pues prácticamente está ya muerta, ¿no? Pues lógicamente ese cliente valorará a la hora de volver a comprar un producto y es una cadena. Al fin y al cabo, no podemos pensar en cadenas cortas, tenemos que ver ujú. proyección de futuro desde Correcto. el Sí, productor sí, hasta el cliente final. totalmente de acuerdo. Y al Además, igual mira, hay que valorarlo, lógicamente. Yo entiendo al productor y al igual ujú, que el comercializador de esa planta tiene que valorar también el esfuerzo que está haciendo el productor, al fin y al cabo, y, y dar a conocer al cliente final el esfuerzo que hay para que obtener un producto, una planta de calidad. ujú. Sí, de hecho, mira, el otro día comentábamos con el tema del lipoaspis, el tema bueno, pues de, entre comillas, inocular los sustratos que vamos a utilizar Ujú. para el tema de estiáridos. Es lo mismo que estamos hablando, nos valdría con las micorrizas y con ese tema. Si yo tengo una planta que va dirigida a una plantación en jardinería, por ejemplo, Cupressus, le estoy mejorando el jardín al que me lo compra. Vemos que hay una vida, pues eso, pues a lo que es a un largo plazo. Efectivamente, Eso para eso nosotros, tienen, sí, sí. digamos, todas las cadenas, todos los eslabones de la cadena, desde producción, Ujú. comercializadora y hasta cliente final, eso tiene que haber un esfuerzo, ¿no? En cuanto a divulgar, ¿no? Ese valor Claro, añadido, ¿no? De calidad. Al fin y al cabo, se trata de obtener productos de calidad. correcto, ahí está. Mientras mientras llega alguna pregunta más, el tema de cuaderno de explotación, ¿vale? Para que no haya ninguna duda al respecto. Todo el tema de productos que estamos utilizando, desde los fertilizantes, tricodermas, todo lo que nos has venido hablando, lecitina, botritis, todo esto, cuando realizamos una aplicación, lo vamos a tener que indicar, obviamente, que no queden dudas a nadie, ¿vale? Lo que hemos aplicado, tenemos que utilizarlo. Plazos de reentrada, ¿tenemos algún plazo de seguridad que en este tipo de No, productos? es la gran ventaja de este tipo de herramientas, ¿vale? Lógicamente, Ujú, no es lo mismo producción agrícola en cuanto aunque lógicamente la ornamental también tiene sus plazos de seguridad y sus ujú, plazos de aplicación. Y es la gran ventaja de este tipo de herramientas, ¿vale? Que te permite aplicarlo en momentos críticos en los cuales un fitosanitario, por plazo de seguridad, a lo mejor no te lo permite. Entonces, eh, le- lo interesante, ¿no? De aplicar este tipo de productos, ¿vale? ujú. Claro. Residuo Mira, cero. eso es. Y bueno, también ya sabemos, ¿no? La problemática que hay, Ahí va el yo. número de Luego materia vamos activa a que tener se residuo puedan cero y no vamos a tener aplicar problema en. y cada vez los límites, los LMR, cada vez las cadenas de supermercados o comercializadoras quieren los LMR más bajos, más controlados A y cero. A por cero, eso. en muchos casos es el límite de detección, con lo cual no puedes utilizar Por eso nada si no es he cuando la querido planta es hacer muy hincapié pequeña. un poco que cada vez tenemos menos herramientas Ujú. y cuanto antes aprendamos a manejarnos, ¿no? Con otro tipo de herramientas, pues nos será más fácil, ¿no? Mira, te pregunto también por el tema de las interacciones, ¿vale? Las pseudomonas. Me has dejado un poco, a ver, claro, algo vas viendo y tal, pero tengo una duda y es el tema de contaminación. eh, Podríamos contaminar aguas, hay un problema de seguridad con las pseudomonas, porque esas tengo mal recuerdo, digamos, ¿no? De alguna pseudomona. Entonces, las cepas que utilizáis vosotros, lo que estáis utilizando, hablamos un poco más al respecto de seguridad para lo que es para lo que es para el ambiente, lo que es medio ambiente en general y para aplicadores. ¿Hay algún problema? ¿Tenemos alguna que observar algo más allá de los típicos EPIs y demás que siempre debemos utilizar? Sí, vamos, eso siempre se recomienda. Lógicamente, Ujú, hay que utilizar cualquier medida o sistema de
seguridad que tengamos hay que utilizarlos, pero son productos totalmente inocuos en cuanto a seguridad y, bueno, en temas de contaminación no es el caso. Nosotros trabajamos con una cepa, que es cepa alfa, ¿vale? Y no presentamos en nuestras fichas técnicas en ningún caso que haya algún tipo de incompatibilidad o algún de contaminación al medio en ese aspecto. Ok. La gente hoy está, no sé si es que ha salido el día, no están preguntando mucho, pero a mí me ha suscitado un montón de dudas, así que sigo con otra y no te voy a agotar, tranquilo que con esto termino. Es al respecto de la lecitina. Me ha Sí, llamado mucho la atención cuando has hablado de la tolerancia al estrés, ¿no? Esto, claro, el mecanismo que tiene de activación de lo que es del estrés, de los, ¿cómo te diría yo? La reacción al estrés, ¿cómo me puedes decir cómo, sin contarme el secreto, por favor, pero cómo funcionaría el mecanismo, cuánto tiempo voy a necesitar para ese estrés, controlarlo, etcétera? el, ¿Podrías, en el efecto que lecitina, tiene, si por ejemplo, una aplicación, vamos a una planta, una dipladenia, ¿vale? sí, Lecitina en una dipladenia porque veo que viene calor. ¿Puedo aplicarlo 15 días antes de que viene junio, va a hacer calor? Vale, pongamos. el- Plantas pequeñas, tal y cual. como, ¿Cómo funciona? Cuéntame. como he comentado, todo este tipo de productos, en cuanto el enfoque, son preventivos, tanto a nivel fitosanitario como a nivel un poco también Ujú, biológico, ¿vale? Lógicamente, la planta necesita asimilar esa sustancia, necesita incorporarla ujú, a su sistema y su sistema celular, lógicamente, se va a beneficiar por las propiedades que tiene la lecitina. Va a tener mayor turgencia celular, que es ujú, lo que nos va a permitir eh, amortiguar ese estrés hídrico, ¿vale? O ese estrés térmico, ¿vale? ujú. Todo ello vienen por el tema de esa turgencia celular, ¿vale? En un plazo de 48 horas aproximadamente, eh, la planta empieza a responder, ¿no? A un tratamiento, aproximadamente, ¿no? Empiezan ya a asimilarse los elementos y a hacerse las cadenas de reacción metabólica. Y en un plazo de 48 horas o 72 horas, pues empieza ya la planta a cambiar un poco, ¿no? La reacción. Bueno, nos abre un abanico muy amplio de posibles soluciones frente a estreses en viajes, cambios bueno, pues en tiempo, cambios de temporada y demás. Bueno, pues Juanjo, yo si... A ver, entra una pregunta. Mira, nos pregunta Andrés sobre el Tecmaquitosan si lo tendrías que aplicar con mucha periodicidad. ¿En qué cultivo, Andrés? Si nos lo puedes decir, nos vendría bien también para centrar un poquito más la respuesta. En crasas. Yo, el tema del producto Quitosan es un producto, como tiene efecto secante, es un producto, cuando tú aplicas de efecto preventivo, es para disminuir un poco las condiciones de humedad en la superficie vegetal. Lógicamente, una espora no se activa en una zona seca, digamos, con baja humedad. Le cuesta activarse al hongo. Por lo tanto, Ujú, eso sería como efecto preventivo. Como efecto, digamos, un poco más curativo de contacto, pues lógicamente, si tú aplicas a un hongo el producto, le haces un efecto secante, le rompes el ciclo biológico a ese hongo, le rompe un poco la cadena, ¿vale? De desarrollo. Por lo sí. tanto, depende de cada hongo, el ciclo tiene un tiempo, es su ciclo biológico, pero en un plazo de 10 días o 12 días se puede dar un segundo tratamiento para mantener controlado eh, el hongo, ¿vale? Para que las Ujú, condiciones tengan sus picos de condiciones adversas y, por lo tanto, no permitir que se instale el hongo en la superficie vegetal. Lógicamente, eso en primavera y otoño sucede, ¿no? Te vas a verano con los picos de calor y eso no es necesario aplicar constantemente, ni muchísimo menos. Y en invierno por las bajas temperaturas igual.
Pues, por lo tanto, en Ujú, plazo de 12 días o 15 días, una segunda repetición, pues lo veo una cosa aceptable, ¿no? A nivel de tratamiento fitosanitario, entre comillas. ujú. Mira, Andrés nos acaba de matizar la pregunta y nos pregunta porque en el caso de riego aéreo, claro, si tendría que repetir el tratamiento. El quitosan se fija a la planta, se queda en superficie. Eh, no he entendido, perdona. Sí, el Tratamiento. tema de riego aéreo, entiendo en riego por aspersión, Ah, ¿vale? vale, sí. Si Sí. tendríamos o nebulización, dependiendo del caso, si tendríamos que repetir el tratamiento. Sí, entiendo, Sí, porque lo lógicamente. vamos a lavar. Lo vamos a lavar, correcto. Sí, ya te digo, la persistencia de este producto no estamos hablando de un producto sistémico, ni estamos hablando de Ujú, un producto con una persistencia muy alta. No, estamos ok. hablando de sustancias básicas, productos biodegradables que se van a utilizar en momentos puntuales, momentos críticos y que nos van a Ujú, ayudar para a posteriori en otros tratamientos que demos ya tener ese hongo un poco desnaturalizado, tener ya un poco ujú, el hongo más débil, ¿vale? Por lo ok. tanto, también he comentado que el producto, la lecitina de soja, es un buen emulsionante. Por lo tanto, oye, también se puede mezclar en un caldo fitosanitario, ¿vale? Que Ujú, vamos a reforzar las propiedades que tenga el fungicida tipo de fitosanitario, pues podemos reforzar, ¿no? Con estas propiedades. He comentado también que hay muchos fitosanitarios que quitan vida un poco, entre comillas, a la planta, ¿no? Le están restando días de vida, de producción, ujú, ¿vale? No es lo mismo una planta con 10 tratamientos fitosanitarios que con 5. La de 10 tratamientos fitosanitarios, mm, os aseguro que 2 o 3 semanas menos de producción tiene ese cultivo, eso seguro, vamos. Estoy hablando un poco a nivel de cultivo, de producción, ¿vale? Por lo tanto, este producto, concretamente el Quitosan, la mezcla que lleva con quitosano, que a la vez de fungicida es bioestimulante, da mucho juego en cuanto a la viveza de la planta, ¿vale? mm. Bueno, pues yo lo tengo claro. Además, la palabra sustancia básica, que hasta hace unos años no la escuchábamos y ahora, bueno, pues es el día a día. Pues palabra a tener muy, muy en cuenta si alguno, si alguno tiene alguna duda todavía. Mira, Juanjo, te agradezco un montón. Desde Asplanto os agradecemos a todos los ponentes el estar ahí. Os agradecemos el que hayáis estado, vamos, pues a tope con nosotros, ayudándonos a sacar esto adelante. No te voy a machacar a más preguntas, que creo que ya te he hecho muchísimas. Ya te digo, ahora, por ejemplo, Oscar te da las gracias. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias a vosotros por Hombre, invitarnos y encantado de poder compartir esta jornada con todos vosotros. no, no, si los que estamos agradecidos somos nosotros. Vamos a pasar ahora con Ana Olmeda, doña Ana, que nos va a hablar de, bueno, teóricamente teníamos que hablar de eficacia, sostenibilidad y certificación. Esa era la teoría, ¿no? Sí, Tú, a no, ver, y es la realidad. pues usted decidirá de lo que nos quiere, que nos quiere ilustrar esta maravillosa tarde. Así que, bueno, adelante con ello. Bueno, pues para el que no me conozca, pues soy Ana Olmeda. Llevo pues la friolera de más de 20 años asesorando viveros de planta ornamental y realizando seguimiento de plagas, enfermedades y todo tipo de incidencias que puedan surgir en el cultivo. Haciendo un resumen de estos últimos 20 años, se podría decir que hemos ido de una producción muy básica, con pocos tratamientos a lo largo del año, muy eficaces y sin muchas exigencias del mercado. Pero a medida que han ido pasando los años y nos hemos ido introduciendo en mercados y en grandes cadenas de supermercados, pues evidentemente nos exigen que presentemos una producción pues sostenible, con un consumo tanto de productos fitosanitarios como de fertilizantes que tengan un impacto muy bajo o mínimo en el medio ambiente y que al mismo tiempo pues todo ese trabajo que nosotros hacemos y desarrollamos pues sea eficaz, ¿vale?
Pero ¿qué ocurre? Yo llega un momento que después de tantos años hay conceptos y palabras que necesito que me hagan una pequeña explicación y voy a ser muy básica. Me he ido directamente a buscar el concepto de eficacia según la RAE y me indica que es la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Pues vale, bien. Y a partir de ahí, entonces tenemos que valorar la capacidad. O sea, nosotros tenemos que ir adaptando nuestra forma de trabajo, el control y la prevención de plagas y enfermedades y adaptándonos a la disponibilidad de ciertos productos fitosanitarios por un lado y luego por otro las exigencias de nuestros clientes. Ahí en esa línea, para esta jornada, pues los ponentes que hemos tenido y teniendo en cuenta que vamos a una tendencia del uso cero de productos fitosanitarios, pues será lo más interesante. Ahora, a nivel de producción, pues viveristas, agricultores y los técnicos que nos dedicamos al asesoramiento, la duda que nos surge es si realmente tenemos capacidad para poder trabajar en esa línea. Yo, como soy bastante directa y siempre me voy a los problemas pues más calientes, en los últimos años ha habido un problema que realmente me ha generado muchas dudas con respecto a las eficacias de cualquier tipo de estrategia. Me da igual que sean fitosanitarios, que sean productos biológicos o productos alternativos, es el cotonet. Y he ido bastante al grano, obviando todo lo que es manejo sostenible, no sostenible, porque realmente la problemática a pie de vivero es intentar impedir que nos entren ciertos insectos que nos pueden romper con todo un plan de trabajo sostenible. Me refiero directamente al cotonet que nosotros, o sea, el que conocíamos inicialmente y que más quebraderos de cabeza nos daba era el cotonet, si no me equivoco, era Planococcus citri. Lo conocíamos sobradamente, o sea, la suficiente información que teníamos los técnicos desde las universidades era pues con control biológico se podía solventar el problema, unas sueltas de parasitoides, sueltas de depredadores y en aproximadamente 3-4 semanas tú tenías un control. Esto estamos hablando de instalaciones al exterior. Pero, ¿qué ocurre? La producción de planta ornamental siempre es muy masiva. O sea, estamos hablando de densidades de plantación, pues a veces de 10 plantas por metro cuadrado, 15 plantas, 16 plantas, 20 plantas y un crecimiento en la parte aérea, pues que el número de volumen de hojas, pues realmente nos obliga a hacer unos mojados considerables. ¿Vale? Yo voy a desarrollar toda esta presentación de eficacia de alternativas a los fitosanitarios. La voy a fundamentar sobre todo en el cotonet porque realmente creo que hoy es de los más complicados. ¿Vale? Aquí simplemente tenéis una presentación de lo que es el género Rhipersiella en sustrato, que es realmente pequeño. Pero si seguimos hablando del cotonet, pues ya nos tenemos que ir al género de los pseudocóccidos y es donde tenemos una sorpresa mucho mayor. O sea, pues ya venimos de un cotonet que no conocíamos, que lo tenemos en el sistema radicular. Ahora resulta que nos encontramos con diferentes especies de pseudocóccidos que se esconden en cualquier recoveco de una planta. Aquí esta es una planta leñosa que simplemente lo que hicimos fue levantar la corteza y estaba hasta arriba. Si os fijáis en las siguientes diapositivas, el cotonet lo tenemos en esa primera fotografía de la izquierda, lo tenemos en el ojo. Bastante complicado de erradicar, independientemente de que vayas con un fitosanitario o con cualquier otro tipo de estrategia. Y en la foto de la derecha, pues simplemente para que veáis la acumulación de cotonet que se produce en los entrenudos de una planta. Hablamos de plantear alternativas sostenibles. Los compañeros que han hablado hasta el momento pues nos han planteado estrategias sobre todo que hablan de un trabajo sobre una planta fuerte, favorecer su absorción y trabajo con los diferentes fertilizantes y en algunos casos pues con la activación de defensas naturales. Yo, por desgracia, y la experiencia que tengo en la actualidad, pues ya me hace ser bastante
cauta a la hora de decir que son viables o no. Frente a estos ataques de cotonet y frente a esta forma de actuar biológicamente este insecto, pues a mí me surgen muchas dudas si realmente nosotros podemos llegar a prevenir ciertas situaciones. Si estamos hablando de las instalaciones que hoy por hoy contamos en la mayoría de viveros, porque invernaderos que sean catalogados como de bioseguridad, pues no tenemos tantos, y la gran mayoría pues tenemos instalaciones que las vías de entrada y salida de insectos pues está a la orden del día, pero claro, lo que no contábamos es que íbamos a pasar de un insecto que conocíamos muy bien, como el Planococcus citri, a una ampliación a 4 o 5 especies más de pseudocóccidos, cuyos hábitos sobre la planta nos tienen totalmente desubicados. Y por eso seguimos hablando de eficacia. O sea, si alguien conoce cómo podemos conseguir que una estrategia sea eficaz frente a un insecto, que tú lo puedes controlar en la parte aérea, pero que aún así siempre te quedan poblaciones, como podéis ver en la fotografía, que la voy a ampliar. O sea, esa fotografía es a la altura del nivel del cuello de la planta. O sea, esa planta, la parte aérea estaba limpia. Sin embargo, escarbando un poco, era una amalgama de cotonet totalmente refugiado en el cuello. ¿Qué ocurre? También debemos valorar que dentro de todas las iniciativas que tienen los viveristas, pues a veces se ven un poco obligados a cambiar las materias primas del sustrato con el que están trabajando. Por desgracia, algunas de las materias primas que se están introduciendo pues generan unas condiciones en el entorno del sustrato que favorecen que el cotonet se nos refugie en el sustrato. No estoy criticando ninguna materia activa en concreto, ni estoy hablando de madera, ni de turba, ni de coco. Es simplemente que la estructura que se le da al acabado o a la mezcla en sí, a nivel del cuello de las plantas, se produce en unas condiciones de humedad y temperatura óptimos para que se refugien y para que al mismo tiempo pues sea muy difícil intervenir en esas zonas. Voy a seguir pasando diapositivas de diferentes situaciones de cotonet para que podáis observar realmente lo complejo que es a veces llegar con cualquier tipo de intervención. O sea, estamos hablando de plantas sanas que se han alimentado de forma correcta, con un plan de fertirrigación adecuado, y sin embargo pues nos aparece este elemento que nos condiciona totalmente cualquier tipo de intervención que nosotros vayamos a realizar sobre esta planta. Porque ya nos obliga de por sí, o sea, normalmente cuando yo entro a una instalación y me encuentro con ejemplares, con plantas que tienen este nivel de presencia de cotonet, mi recomendación directa es eliminación y destrucción de esos focos. Pero a partir de ahí nosotros tenemos que intervenir, porque evidentemente es una plaga que nosotros por la parte aérea la estamos visualizando, pero si vamos levantando cepellones, seguramente en el cepellón también nos encontremos muchos reservorios. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, pues nosotros cuando detectamos esa serie de problemas por sistemática y por cómo hemos venido funcionando en las últimas décadas, pues siempre buscamos un producto que sea eficaz y que nos dé cierta seguridad de que durante un tiempo pues no vamos a tener ningún riesgo de introducción o de reintroducción de esa plaga. Sé que las dos jornadas en sí están enfocadas al uso de productos que sean alternativos a los fitosanitarios, pero para ver de dónde venimos y cómo vamos a terminar, pues evidentemente hacer un análisis de cómo funcionaríamos siempre que detectamos el cotonet, pues hasta las últimas modificaciones de utilizar un producto fitosanitario autorizado para el control de cotonet, habríamos utilizado la materia activa sulfoxaflor, pero ahora resulta que entras a la web del ministerio, te descargas la ficha técnica del producto en cuestión y su alcance lo han modificado. Ahora solo está autorizado para áfidos y para moscas blancas, con lo cual no podríamos utilizarlo para el control de cotonet. Haciendo estas valoraciones, pues dices, pues ahora resulta que yo tenía herramientas y por el camino voy perdiendo herramientas. Tengo que seguir estudiando, tengo que seguir preguntando, consultando, asesorándome para ver de qué forma puedo prevenir o puedo controlar
esta plaga que acaba de entrar a mis instalaciones, sin generar demasiado problema. Pues continuamos con la búsqueda. Buscamos más sustancias activas que puedan tener cierta eficacia. Encontramos el piriproxifen, en la ficha técnica viene cómo se realiza su uso, pero ya te especifica que solo puedes hacer una aplicación por campaña y que no puedes superar el 0,75 litros por hectárea de producto. Con lo cual dices, pues vale, tengo un invernadero de 1 hectárea en concreto y solo puedo utilizar 750 mililitros de piriproxifen realizando una sola aplicación. Pues yo lo siento mucho, o sea, muy bien, tenemos que mojar para que esto tenga cierta eficacia. Buscamos más alternativas porque, claro, ya sabemos que con una aplicación no vamos a conseguir nada, necesitaremos hacer otra. Pues damos con la materia activa, que es cipermetrin. Dices, haces una consulta de la ficha técnica y ya te limita a 2 aplicaciones en un intervalo de 10 días con un volumen de caldo de 500 a 1000 litros por hectárea. Te especifica la dosis, te dice contra qué insectos tiene eficacias, me aparecen las cochinillas y digo, pues adelante. Ya tengo 3 semanas cubiertas, 3 tratamientos diferentes. Podríamos estar buscando más materias activas, pero realmente no hace falta buscar más. O sea, cuando ya te ves en esta dinámica de descontrol en el uso de productos fitosanitarios, estás totalmente perdido. O sea, por eso el intentar localizar o el intentar que las diferentes estrategias que se nos plantean por parte de diferentes fabricantes, pues sea parte de nuestra solución. Confiar 100% en los productos fitosanitarios frente a un insecto que se nos refugia en el suelo, que se refugia en el sustrato, que se esconde dentro de cualquier recoveco que tenga una rama, una herida en la rama, pues realmente pues ni somos tan buenos mojando ni tenemos las mejores técnicas del mundo como para cubrir toda la superficie foliar con una aplicación de producto fitosanitario, incluso con mojantes. A partir de ahí, pues intentar implementar todas las alternativas que estuvimos escuchando ayer de control biológico frente al cotonet, pues es realmente algo que es positivo y que nosotros deberíamos plantearnos. En esa línea, como ya explicó Pablo ayer, tener o identificar el cotonet o el pseudocóccido que nos ha aparecido en nuestro cultivo, pues es fundamental. Porque evidentemente tendremos que ser más selectivos a la hora de soltar unos insectos auxiliares u otros. Y evidentemente pues consultar con estos expertos qué materias activas podemos ir utilizando de forma puntual, a modo parche, a modo pues ganar un poco de tiempo al tiempo para evitar que estos pseudocóccidos completen su ciclo en nuestras instalaciones, pues es bastante importante. Haciendo una pequeña síntesis de toda la información que os he ido facilitando, o sea, pues nos planteamos frente a un insecto tan especializado en esconderse, protegerse y multiplicarse, ¿cuál es mi capacidad real de prevención o de control? O sea, por un lado dispongo de productos fitosanitarios, que ya hemos visto que no son la panacea. Y por otro lado tengo los insectos auxiliares. Pero un productor tiene capacidad para implementar las 2 estrategias de forma conjunta y que tenga el efecto deseado. O sea, esa es la gran duda. La realidad en muchos casos me dice que no, porque lo veo semana tras semana y año tras año. Lo que antes no era un problema, que era algo pues que ocurría en cítricos, en caquis, no importaba en el sector ornamental, pero poco a poco se ha ido introduciendo y realmente es que no tenemos muchísimas herramientas que nos permitan tener una capacidad correcta para mejorar esas eficacias de control y prevención. Siguiendo con los puntos que he comentado al principio, es una presentación que habla de la eficacia y de la sostenibilidad. Pues buscando la definición de sostenibilidad, pues es la cualidad de ser sostenible. Pues vale, pues buscaremos qué es ser sostenible, que se puede sostener. Pero realmente el punto que nos importa es la segunda definición, que dice especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente. Como habéis podido ver, una simple plaga como el cotonet, fuera de control, rompe con todo equilibrio de sostenibilidad y obliga muchas veces a hacer unos consumos
una vez estás utilizando productos fitosanitarios o alternativas, o el simple hecho de estar realizando sueltas de forma semanal, económicamente eso evidentemente no es sostenible. Y a partir de ahí, pues nosotros lo que nos tenemos que plantear es si la realidad de la actividad del cotonero en el sector ornamental realmente puede tener un control que nos deje tranquilos. O sea, hasta la fecha sí que es cierto que no es una ciencia exacta y que podemos trabajar en la línea de intentar mantener unas producciones con todos los productos alternativos a los productos fitosanitarios, unas producciones sanas, vigorosas, que nos permitan evitar el uso de productos fitosanitarios pues por la presencia de hongos que afecten a la parte aérea. Evidentemente, si todos son micorrizas y microorganismos que potencian el sistema radicular, pues tendremos raíces potentes. Yo no lo voy a discutir. Y a la vista están las pruebas que se han ido realizando, que realmente pues cuando no tenemos incidencias de plagas de difícil control, el abocarnos a una producción sostenible y con productos alternativos sí que es viable. O sea, el problema es cuando sufrimos los ataques de estas plagas que son de difícil control. Porque siempre hemos dicho, o sea, partimos de instalaciones limpias, desinsectadas, protegidas y con cierto grado de aislamiento. Digo cierto grado porque evidentemente aquí podéis observar en la fotografía que las cenitales pues no tienen malla de protección, pero sin embargo pues es una instalación, se observa un poco aún de restos de hierba de la campaña anterior, pero evidentemente es una instalación que se va a limpiar, se va a desinsectar para arrancar la producción en principio con cero insectos, ni buenos ni malos. A partir de ahí pues se distribuye la producción y el total de las superficies. Siempre se intenta respetar pues ese marco de plantación, se dejan pasillos para facilitar el trabajo de seguimiento y si es necesario voy a intervenir, pues evidentemente es facilitar esos accesos. Para mantener un estado fitosanitario correcto, pues siempre se han realizado pues monitoreos, es un seguimiento, tú vas distribuyendo una serie de trampas, amarillas, azules, se han hecho pruebas con diferentes colores y con esas capturas pues tú semanalmente pues vas valorando los insectos que tienes en tus instalaciones y de los cuales pues habrá algunos considerados plagas que debas tener un poquito más en cuenta y los beneficiosos pues valorar si los tienes en equilibrio o no. O sea, toda esta información en el momento en que evitamos o intentamos ajustar el uso de productos fitosanitarios es información que necesitamos tener actualizada, en algunos casos de forma semanal, para otros cultivos no es necesario que sea tan insistente el monitoreo, te puedes permitir irte a muestreos de 2 semanas, pero al fin y al cabo es el umbral del tiempo que te permite a ti tomar ciertas decisiones pues debe ser acorde al perfil de plagas. O sea, en palmeras yo no necesito estar viendo una palmera todas las semanas para saber en qué momentos debo intervenir frente al picudo, paisandisia, algún tipo de roya o la grafiola que últimamente pues también se está poniendo muy de moda. Lo que he comentado, o sea, pues para poder plantearte cualquier tipo de alternativa al uso de productos fitosanitarios y ser más sostenible, o sea, el muestreo es necesario. Se pueden utilizar, vimos ayer algunas fotografías en las cuales todas las columnas de los invernaderos estaban cubiertas de placas adhesivas, de cinta adhesiva, se puede plantear. No se puede considerar un trampeo masivo porque la definición de trampeo masivo ya te dice que tiene que ser una trampa por planta y evidentemente si colocamos una trampa por planta pues es bastante complejo, o sea, a nivel de manipulación y se encarece muchísimo la producción. O sea, en todo momento estamos hablando de alternativas a los fitosanitarios, pero que al mismo tiempo sean económicamente viables. A partir de ahí, pues cuando estamos haciendo nosotros un muestreo, pues vamos cuantificando la presencia de las plagas, las identificamos, continuamos haciendo la monitorización, vamos estableciendo nuestras curvas de presencia de estas plagas y luego, pues si es necesario, incluso de sus insectos depredadores
y volvemos a la cuestión inicial, o sea que nos planteamos un control biológico, fitosanitario, cultural, integrado, es realizar una programación. Y a partir de ahí, pues viendo las herramientas que tenemos disponibles, pues podremos alcanzar mayor o menor eficacia. Volviendo a una diapositiva anterior, con respecto a la eficacia que nos permite ser sostenibles, o sea, la realidad de la actividad del cotonero en el sector ornamental pues no es una ciencia exacta y tiene diferentes condicionantes. Ahora hay una secuencia de diapositivas bastante lineales y que pone en valor qué métodos y qué técnicas nos pueden permitir el acercarnos más a una agricultura sostenible y con un menor impacto de productos fitosanitarios. Si trabajamos desde la higiene de las instalaciones, evidentemente tendremos menos problemas con los contaminantes, por cultivos anteriores, por entrada de sustancias que podamos llevar impregnadas en la ropa de trabajo. Por otro lado, o sea, si queremos mantener una higiene correcta en las plantaciones, el siguiente punto sería una higiene del plantel, salvo que tengáis o que el viverista o el agricultor tenga un semillero propio. Por norma se suele comprar a un semillero, a un reproductor de material parental, que hoy por hoy pues la gran mayoría cuentan con unas instalaciones muy higiénicas, con unos controles sanitarios muy correctos, bastante asépticos y forzosamente te tienen que servir un plantel que está libre de plagas. El que lleve muchos años en este sector sabe perfectamente que ojalá fuera así en el 100% de las veces, pero nadie es perfecto y las producciones no son perfectas. Hay años que es más sencillo que el plantel venga libre. Si hablamos de planteles que su producción pues es de 4 a 6 semanas, pues es difícil que tengan problemas de plagas. Pero si estamos hablando de un plantel, de una arbustiva, como puede ser un calistemo, como puede ser un durillo, como puede ser un eleagnus, estamos hablando de planteles que ya tienen mucho recorrido en un semillero y que el riesgo de que en su transporte pues contengan algún tipo de plaga es alto. En ese sentido, ¿qué es lo que se recomienda muchas veces? Pues prácticas que hace años sí que se hacían de forma sistemática y es en el momento que nosotros recibimos un plantel hacer una evaluación y valorar si viene limpio o si no viene limpio. ¿Que está perfecto? Pues se introduce en nuestras instalaciones. ¿Que detectamos una presencia de plaga? Pues tenemos dos opciones, o devolverlo o tratarlo nosotros en nuestras instalaciones. Pero el objetivo principal es no introducir ningún agente patógeno externo a las zonas de producción. Otro vector de introducción de problemas, tanto de hongos como de enfermedades, pues también son las macetas. La higiene de las macetas en los contenedores es básica y fundamental. Y muchos viveros tienen, por su forma de funcionar, pues utilizan las macetas de producción de una campaña para otra. Luego, a la hora de realizar la venta, pues sí que hacen un cambio de maceta, pero durante su ciclo de producción pues se cultivan en macetas que llevan 3 o 4 campañas reutilizándose. En muchas ocasiones sí que se hacen desinfecciones, se utilizan productos para desinfectar, pero en la mayoría de ocasiones terminas campaña y empiezas. Y no hay tiempo material para hacer una limpieza o una desinfección correcta. ¿Qué ocurre? Pues si nos queda algún resto, ya os digo, de cotonet, de espora de algún hongo, pues evidentemente en las macetas permanece. Y nosotros arrancaremos campaña ya con una producción pues condicionada. Otro aspecto que puede condicionar la eficacia de cualquier tipo de estrategia es el seguimiento adecuado del cultivo. Ya os he dicho que hay cultivos que es necesario visualizarlos una vez por semana por tener ciertos referentes claros y otros cultivos que no es necesario una programación mensual que se realice, pues básicamente es suficiente. Luego, otro aspecto que nos puede ayudar a implementar todas estas técnicas de control y prevención de plagas y enfermedades con productos alternativos a los fitosanitarios es la introducción de plantas reservorio para los insectos auxiliares. Si vamos a realizar control biológico, pues lo normal es que nosotros tengamos unas líneas de riego, unas líneas de distribución de estos reservorios que siguen siendo plantas, que las tenemos que regar y las tenemos que cuidar. Hablando de más motivos que condicionan la eficacia, pues la selección correcta de los productos fitosanitarios.
tanto los que vayamos a dar vía foliar como los que queramos incorporar vía riego. Calcular de forma correcta el volumen de caldo que se va a utilizar para mojar la parte aérea o el sustrato. O sea, no es lo mismo cuando estamos mojando la parte aérea de una planta que cuando queremos aplicar un producto vía riego. La dosificación es diferente. Por otro lado, otro aspecto importante, tanto si hablamos de hongos como si hablamos de plagas, que nos pueden ayudar para evitar el uso de productos fitosanitarios, es eliminar los focos. Si hablamos de pulgón, eliminar un foco de pulgón es relativamente sencillo, igual que de cotonet. Zonas de charcos donde a veces, ya no hablando de plagas y sí de enfermedades como Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, pues son más persistentes. A veces es muy sencillo el levantar un poco las macetas e introducir una pequeña superficie que nos dé altura para evitar que esas raíces estén en contacto constante con agua. Y si no lo podemos hacer, pues en ese rodal se coge la planta y se elimina. Y finalmente, aunque sí hay personas que no les dan tanta importancia, el tener controlada la población de hormigas en nuestras instalaciones pues es fundamental. Nos ayuda mucho para controlar la dispersión de los pulgones, la dispersión de todo tipo de cochinillas, sobre todo el cotonet, porque podemos tener un invernadero perfecto, limpio y sin problemas de plagas. Sin embargo, pues llegan las lluvias de primavera, que haya un buen chaparrón. Todas las fincas que tenemos en nuestro entorno, los hormigueros se quedan anegados y las hormigas siempre tienen que acudir a sitios donde encuentran protección. Si en el camino tropiezan con un invernadero protegido, pues os puedo asegurar que eso os va a llenar de hormigas y con ellas o bien pulgones o bien cotonet. Es decir, solo es cuestión de gustos. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es la reutilización de los sustratos. Por otro lado, que lo hemos comentado antes, o sea, muchas veces cuando yo hago una recomendación de eliminar una planta que está infestada de cotonet, no estoy indicando que se coja esa planta, se corte la parte aérea, se tire la parte aérea y ese sustrato se pueda reutilizar. No, o sea, ese sustrato tiene cotonet y tiene otros patógenos y lo normal es no utilizarlo. Otro aspecto importante es conocer la biología, en este caso, porque estamos hablando del cotonet, pero si habláramos de cualquier insecto sería exactamente igual, la biología del cotonet. O sea, es un insecto que le encanta la sombra y cierto nivel de humedad. Pues a partir de ahí pues debemos evitar ciertas situaciones que nos ayudarán tanto a prevenir como a controlar la incidencia de esta plaga. Utilizar mojantes para mejorar el mojado de los productos y incluso haciendo todas y cada una de estas intervenciones, por experiencia lo siento mucho, pero mi confianza en la ausencia del cotonet es cero. O sea, siempre voy a dar por hecho que hay algo y que no podemos confiar en que todo está perfecto y que no hay ningún problema. O sea, conocer el ciclo de cultivo es importante, conocer el ciclo de las plagas o las enfermedades que nos pueden afectar es importante y a partir de ahí nosotros debemos saber qué tipo de riesgos podemos asumir. Con los productos alternativos a los productos fitosanitarios se puede conseguir un cultivo correcto, adecuado y que cumple los estándares comerciales. Sí, se puede, pero debemos tener en cuenta que estos riesgos están presentes. No es necesario, pero bueno, o sea, me ha parecido interesante poneros unos pequeños pantallazos de la incidencia del cotonet a nivel Comunidad Valenciana, para que os hagáis una idea que no estoy, o sea, he elegido el cotonet no por casualidad, pero sí por el hecho de que realmente es un insecto que en los 2 últimos años, por no decir 3, su impacto sobre la agricultura de la Comunidad Valenciana es desastroso. Y nosotros estamos en medio y las herramientas que tenemos son las que son. Sin embargo, pues aquí ya indica que Agricultura destina 140.000 euros más en ayudas para cítricos afectados, cítricos y caquis afectados. Cuando dice más, o sea, no sé sobre qué cantidades iniciales partimos, pero ya en una publicación anterior de hace 10 días se autoriza cría y suelta de parasitoides que tiene un valor aproximado o sea, en el global de las ayudas de 1,7 millones de euros. O sea que cuando hablas de esas cantidades, pues te puedes hacer una idea de realmente el impacto que tiene el no poder controlar la actividad de un insecto considerado plaga. Y aún así, o sea, yo viendo pues todas las alternativas que tengo, pues os dejo ahí esa maravillosa frase que cualquiera, o sea, cuando yo veo que ayudan con 1,7 millones de euros, pues cualquiera podría pensar que algo no funciona bien.
Y independientemente de todo lo que hemos comentado hasta el momento, o sea, estamos hablando de una agricultura y una producción que nos exigen ser eficaces en nuestro manejo, ser sostenibles en el consumo de todos los elementos que nosotros utilizamos para producir planta ornamental. Y finalmente, o sea, pues hay clientes que sí que nos exigen que todo eso que nosotros hemos desarrollado sobre el cultivo pues tenga una etiqueta o una certificación. En la actualidad se camufla todo como sostenibilidad y hay dos líneas de certificación. Una ya es la que conocemos desde hace más de 20 años, que es MPS-ABC. Global Gap también ha sacado una línea de certificación de agricultura sostenible. Esto simplemente es a modo informativo. Pero al final el agricultor, el viverista, o sea, cuando produce, después de estar todo el año o todo su ciclo de producción peleándose con una serie de situaciones bastante complejas, resulta que tiene que volcar toda esta información para que se lo valoren y al final le concedan un certificado como sostenible. Eduardo ya ha hecho un comentario antes sobre el hecho de registrar los consumos y continuando un poco con el hilo de la presentación de las exigencias que conlleva el hecho de poder prevenir o controlar una plaga, luego el hecho de tener que registrar todas las interacciones o todas las acciones que se desarrollan sobre ese cultivo para que te den un certificado, al final, o sea, vamos abocados a tener que implementar muchas técnicas que nos permitan pues controlar de alguna forma diferente o intentar anticiparnos para la presencia o detección de plagas o enfermedades que nos permitan ser un poquito más eficaces. En esa línea, yo hace unas semanas pues tuve la oportunidad de contactar con un técnico, con un compañero que él utiliza un dron que cuenta con un software que le permite localizar plantas con problemas. O sea, yo aquí os he colocado una foto, que es la que tenéis en el centro, que se ven diferentes árboles, cada uno con una tonalidad diferente, y el software que estaba implementándose en este momento con ese dron era para detectar plantas con cotonet. Ahora, yo tengo que decir la verdad, y es que yo no he tenido ocasión de ver si esto era real o no, y me gustaría verlo, por supuesto. Porque si con un vuelo de un dron, yo en unas instalaciones exteriores, por supuesto, porque en interior es muy complicado, pero en instalaciones exteriores yo doy un vuelo con un dron y me sabe detectar los focos, para cualquier viverista, para cualquier agricultor, la verdad es que es una técnica, es una alternativa que es bastante viable, bastante potente y permite economizar mucho en la producción. No sé si me permitirá ver porque estos drones también hay algunos que están capacitados con depósitos para introducir no productos fitosanitarios porque está prohibido, pero sí cualquier producto estimulante, que es la línea de los productos que venimos hablando en las jornadas. No sé si me permite y si lo podéis ver, Eduardo. Sí, perfectamente. Vale, pues ese es un dron que está pulverizando un bioestimulante, eso es un campo de roces. Y esa es su forma de pulverizar. Ya os digo que productos fitosanitarios está totalmente prohibido. Se podría tramitar solicitando autorizaciones de uso excepcional, pero eso yo no sé hasta qué punto es viable. Porque, por otro lado, los pilotos de drones necesitan una autorización, una licencia especial. Y es una técnica que está ahí, que está mejorando. De momento ya contamos con el software que nos permite diferenciar plantas con problemas de plantas que no tienen problemas, que ya es un paso importante. Y es una herramienta más a mejorar. No creo que esté para este año, tal vez necesite aún 2 o 3 años más para mejorar y para poder implementarla en cualquier sector agrícola, pero bueno, es una herramienta. Y luego lo que he comentado, y Eduardo en cierto modo pues también, o sea, venimos de la época de la era de la digitalización. O sea, cualquier intervención que nosotros realicemos, da igual que sea eficaz, sostenible, que no sostenible. En el momento que utilizamos un producto fitosanitario, pues llevamos creo que el último año y lo que queda de este año, pues seguiremos escuchando mucho sobre este tema, sobre la digitalización y sobre la necesidad de ir introduciendo todo lo que son consumos de productos fitosanitarios sobre nuestra superficie. ¿Qué es lo bueno que tienen todas las alternativas al uso de productos fitosanitarios?
primero, o sea, independientemente del hecho de no ser necesario realizar un registro, es que el impacto que estamos provocando sobre el cultivo siempre suma en positivo, y al no ser productos fitosanitarios, pues está claro que daño secundario por el uso excesivo de productos fitosanitarios no vamos a tener. Con lo cual favorece una mejor producción, nos ayuda luego a la hora de tener que ir generando registros, porque ya os digo que hace 5 años intentar llevar al día un cuaderno de explotación de un vivero de planta ornamental se hacía de noche y de madrugada, y llegaban las 3, las 4, las 5 y las 6. Hoy por hoy, no, la verdad es que hemos mejorado bastante. A medida que nos han ido aplicando recortes y han ido eliminando productos fitosanitarios y nos han ido formando en el camino, el poder desarrollar un cuaderno de explotación y tenerlo al día es relativamente más sencillo. Y al mismo tiempo, como creo que es en 2026, cuando estamos obligados a subir los cuadernos de explotación, pues herramientas de este tipo de digitalización, que al final son aplicaciones en las cuales pues tú puedes introducir los cultivos, las zonas, los equipos que utilizas, pues toda la información que es necesaria y obligatoria en un cuaderno de explotación, pues lo tienes disponible en este tipo de aplicaciones. Y yo no sé si he ido muy rápida o no, pero con esto quiero finalizar. ¿He ido bien? No, Sí. Vale. No, de finalizar nada, no te vamos a dejar. Sigue. A ver, en principio, todo concluye en mejorar la calidad de producción, pero es lo que he comentado al principio. Nosotros podemos plantear todas las alternativas a los productos fitosanitarios que queramos, pero el viverista necesita sacar una producción. Y realmente cuando nos entra un problema, da igual que sea el cotonet. O sea, yo he hablado del cotonet, pero la araña roja es descomunal. Problemas de mosca blanca son incontrolables. Las alternativas de productos fitosanitarios que tenemos hoy por hoy no nos van a solucionar el problema, eso está claro. Y tal vez, o sea, sí que sea necesario tener más iniciativas por parte de los estamentos, que yo, pues evidentemente le agradezco tanto a la Generalitat como a la Asociación de Viveristas la posibilidad de tener una plataforma en la cual reivindicar un poco la carencia total de herramientas para que un viverista normal se pueda adaptar a tanta restricción y a tanta obligación documental. O sea, porque yo puedo pasarme 20 horas dentro de un despacho haciendo papeles, pero realmente mi problema y mi batalla yo la tengo con la planta, igual que un viverista. Si tú no estás presente con tu cultivo y te das un paseo, lo valoras, lo evalúas, si hablas con otros productores y no tienes esa vida social con otros agricultores y con técnicos que se dediquen, pues es realmente muy complicado que podamos ser sostenibles. Y es realmente imposible que seamos eficaces y, por supuesto, la capacidad que tenemos de implementar cualquier tipo de alternativa es muy reducida. Pero por eso mismo, o sea, porque no es sencillo producir cuando los frentes de problemas que tenemos abiertos son tan complejos. Y bueno, y con eso ya finalizo. Yo si tenéis dudas, yo puedo seguir machacando, pero... Sí, Ana, muchísimas gracias por la intervención. Si quieres puedes dejar de compartir pantalla. Voy, dame un momento. Sí, no te preocupes. Bueno, ahora peor que antes. Bueno, tenemos algunas preguntas. En primer lugar, pues a mí me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que nos has comentado y de lo que se ha comentado estos 2 días. Tenemos claro que, de hecho, esta mañana en una reunión estaba trabajando y de vista bueno, muy respetado. Estamos comentando respecto de las actuaciones. Bueno, pero es que eso no se puede hacer, eso no se hacía así, digo, ya, pero es que escucha, antes íbamos en carro y ahora pues vamos en coche. No, nos guste o no, nos han metido en una autopista, no podemos ir con el carro por en medio que nos van a atropellar, ¿vale? Y con esto no estoy criticando lo que hemos hecho antes, hacemos lo que podemos y nos adaptamos lo mejor que podemos. En este caso, lo que tú has dicho, tenemos que sacar una producción, es nuestra vida, es nuestro negocio y tenemos que hacerlo además cumpliendo con unas normativas
y con unas exigencias del cliente que muchas veces son más restrictivas que las normativas y hay que tenerlo en cuenta también. Eso forma parte del juego, eso está claro. Y claro, gracias por ser tan claros, ¿no? estos días. Pues claro, por resumir un poco, lo que nos queda claro es que tenemos que monitorear, tenemos que utilizar planta reservorio, queramos o no, o sustratos en los cuales nos funcione mejor el tema de la poca vida que todavía tiene, que ojo, es más de la que parece, la que podemos tener en los sustratos, aunque en un principio sean neutros, pero cuando empezamos a sumar, a mover, a añadir agua, a añadir insectos, empieza a haber por ahí una microbiota. Tenemos que prevenir. Acordémonos de cuando éramos los que tenemos ya una edad, nos acordaremos del programa del viernes por la tarde, más vale prevenir. Pues nunca mejor dicho, cambiando el paradigma que tenemos. Lo de la detección temprana y la actuación es como el cáncer, porque tú has hablado de Cotonet, sí, pero lo que has dicho en araña te viene ahora con los calores que estamos teniendo y te viene una generación en 3 días, 4 días. 5, sí. Estás teniendo, en 15 días tienes 3 generaciones, con lo cual ya puedes inundarlo, pero si no... Bueno, lo que pasa es que el principal problema de la araña, sobre todo, se fundamenta en que los acaricidas que podemos utilizar en la actualidad funcionan con un rango de temperaturas y para cuando nosotros queremos darnos cuenta que el problema de araña es galopante, estas mismas temperaturas impiden que estos productos sean eficaces. Es decir, empezar a intervenir ahora en estas fechas frente a araña, con las temperaturas que hay, no sirve mucho. Exacto, entonces me ha llamado la atención el tema de, bueno, como no has hablado de trips, hablo yo, ¿vale? He elegido uno, podía haber elegido cualquiera. Fíjate que no he elegido las orugas porque ya no me preocupan. Bueno, pues sí, es lo que tiene. No voy a hacer comentarios que lo vamos a subir a YouTube, pero con los trips ya no es el tema de Ascitotrips auranti universalis, además tenemos Parvospinus, tenemos una fiesta montada con los trips también ahora muy grande, por desgracia para nosotros. Lo curioso es que dicen, o sea, los estamentos dicen que no se ha detectado en el sector ornamental y yo pues discrepo. Yo no estoy de acuerdo y desde Asplant es algo que hemos venido reivindicando, retransmitiendo en las fichas de este año de sanidad vegetal. Tocamos el tema, ya lo habíamos tocado en años anteriores. Es algo que decimos, tenéis que adelantaros, tenéis que monitorear. No puede ser que haya un problema como ha habido por ejemplo, voy a hablar de Parvospinus, que entró en el sur de la provincia de Alicante y en el norte de Murcia entró hace unos años, que el problema se haya extendido, que haya habido problema en cultivos como el pimiento, que son cultivos importantes en cuanto a hortícolas, y esto que me dices de que no se han localizado, pues, oye, pues no lo sé, oye, yo no estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo. Tenemos aquí alguna compañera que me preguntó por el tema hace unos días porque tampoco está de acuerdo. Vamos a ver, ni creo que ninguno de los que estamos aquí viendo estamos de acuerdo en que no hay un problema. Tenemos un problema muy serio y el problema es que cuando tenemos una plaga se nos escapa y estamos teniendo, pasamos directamente al cáncer. No tenemos un bultito que luego resulta que es un tumor, que mira, es un tumor maligno, no, pasamos directamente al cáncer y con metástasis. Con lo cual acabamos teniendo que erradicar zonas grandes de cultivo. Si nos despistamos, nada. Si nosotros no tenemos mucho, yo no sé a quién hay que presionar, en qué dirección, ni quiénes son las personas adecuadas. Lo que sí sé, evidentemente, es que si el problema de este trip se nos va de las manos, porque yo no creo que esté controlado, ni de lejos, está totalmente fuera de control, pero evidentemente el sector ornamental no tiene herramientas ni de prevención ni de control y es una plaga que afecta en un 100% a cualquier tipo de planta ornamental. Y por mucho que me vendan que existen ayudas para generar bioinstalaciones, dudo mucho de que también den ayudas para que por metro cuadrado se facilite inversiones en ventiladores, porque necesitas ventilación mecánica,
En otros casos necesitas realizar más modificaciones. No es solo el hecho de colocar una malla anti-trip y ya está. O sea, la planta ornamental tiene unas condiciones de producción. En la mayoría de los casos es exterior y evidentemente si el no tener herramientas para controlar una plaga como el trip nos aboca a producir bajo una malla de 6×9, de 12×12, o sea, pues evidentemente pues vamos a tener otros problemas. No tendremos trip, pero evidentemente no sé si podremos cultivar algunas plantas ornamentales. Sí, eso es lo que creo que la mitad de los que están conectados estaban pensando. Aprovecho para saltar a las preguntas ¿vale? Que nos han llegado. Os he hecho dos breves encuestas, ¿vale? Son muy fáciles. Dos preguntitas, le dais donde el chat sobre qué os habían parecido los temas de estas jornadas y sobre si preferís que hagamos las jornadas online o presenciales. Luego ahora va contestando alguno más y así tenemos más información para poder trabajar un poquito mejor. Mira, empiezo con el tema de las preguntas. Mira, Juan Ismael ha preguntado, nos ha indicado que te preguntáramos si habías probado con Boveria bassiana, ¿vale? Con el Botaniguard para el cotonet. Oscar le ha contestado que según Certis el Botaniguard no está indicado para cotonet. Esto nos suena a cloropicrina en desinfección de suelos, ¿no? Y cosas de estas. A ver, o sea... Quiero decir, explícalo bien, Ana, que tú esto lo conoces de primera mano. Para el cotonet ya a estas alturas es que no he utilizado. Pero sí, o sea, la Boveria bassiana la he utilizado. Hay un formulado que está autorizado, que es el Naturalis. El formulado de Certis no está autorizado, no tiene autorización. Pero si te fijas, yo me he descargado la ficha porque al final es para moscas blancas, aleiródidos, trips, gusanos del alambre. O sea que es cierto que no tenemos autorización específica para el cotonet, ¿vale? Pero se puede utilizar. ¿Qué ocurre? Yo cuando estaba en la universidad estudiando con el maravilloso Rafa Laborda, pues hace mucho tiempo que aprendimos que para conseguir un embudo de Berlese no era necesario comprar los que te vendían en laboratorios por 1.000 euros. Te ibas a los chinos y comprabas los materiales y te lo fabricabas tú. Era más económico. Los productos, sobre todo los microorganismos, la Boveria bassiana es un microorganismo, la forma de actuar que tiene sobre organismos biológicos como otros insectos es una, pero sobre el algodoncillo que envuelve a un cotonet es otra. Y al final tú lo puedes tener autorizado para pulgón y por supuesto que se utilizará para pulgón y se registrará en el cuaderno de explotación su uso en pulgón. Pero no debemos olvidar que la Boveria bassiana pues, tiene ciertos efectos que se pueden utilizar y se pueden aprovechar para implementar otras aplicaciones. Yo no estoy recomendando la Boveria bassiana para controlar el cotonet porque la Boveria bassiana no controla el cotonet, pero tiene cierto impacto sobre el algodoncillo, eso sí. Vale. De todos modos, tú no puedes recomendar algo que por eso. Que no tenga autorización, ni yo ni nadie. Luego que hayas visto que tienes por ahí otra plaga y tenga un efecto colateral, pues eso es otra cosa. Siempre se han buscado... O sea, los usos de los productos son los que son y no nos podemos salir de ahí, evidentemente, pero eso no quita que sepamos que tal vez no hayamos detectado cotonet o no hayamos detectado ningún problema. Muchas veces, antes, históricamente, cuando en cítricos teníamos riego a manta, el control indirecto con el manejo del agua de plagas, de plagas sobre todo, nadie escribía en un cuaderno de explotación he dado un riego a manta para controlar ceratitis o para controlar trip. Nadie. Sin embargo, cuando se cambió a un sistema de riego por goteo, lo primero que detectamos es que había una explosión de ceratitis que era brutal. Luego, alguien en su día pues sabía perfectamente que el riego a manta nos permitía mantener las poblaciones de ceratitis bajo cierto control. Y no por eso estoy recomendando que nadie dé un riego a manta para matar la ceratitis. O sea, yo si detecto pulgón y tengo Naturalis o tengo un producto autorizado, pues evidentemente voy a recomendar ese producto. Pero soy tonta si no sé qué otro impacto puede tener frente a otros insectos. Vale. Y entonces,
Pero tú has comprobado que sí que tiene algún efecto secundario contra el algodón, no contra el cotonet, pero sí contra el algodón. Sí, en las zonas donde se ha detectado algún amasijo o bisacos de cotonet está totalmente degradado. Es que Pero vamos, totalmente secundario. El tema de los pseudocóccidos es un mundo que nos ha explotado a todo el sector agrario, no solamente a nosotros. El cotonet de Sudáfrica es un Delotococcus. Delotococcus averiae, que es un pseudocóccido, y recordad que entró en los palots de madera de importación de cítrico de Sudáfrica. Y esto pasa lo mismo. Las macetas, cuando van de un año para otro, obviamente todos tratamos de mantener lo que tú has dicho, una higiene lo más alta posible, pero claro, es que el otro día le di de vuelta una maceta en casa y tenía cotones por debajo. Es que digo, madre mía, estos aprovechan todo, pero es que la mía era de plástico, es que no hay de terracota. Digo, jolines, estos tíos, qué duros son, y vienen, y obviamente intento estar encima de ellos, ¿no? Pero bueno, comentarte también otra cosa, otra pregunta que nos han hecho. Por el tema del dron, ¿vale? Es algo que está bastante en auge y que tiene que ir a más, porque además es una manera de controlar bastante el uso y nos permite acceder a vistas, a visiones y ángulos que antes eran imposibles. Nos preguntan, pues nos hacen un comentario que se imaginan que nos lo hace el comentario, nos lo hace Oscar, que imagina que se basará lo que es la detección de cotonet en la situación del árbol, que se genera algún compuesto o para raíz de la presencia de la plaga, más que en la búsqueda de focos en sí. Empiezo yo y acaba tú. Ana, esto hace ya unos cuantos años, el IBIA, no solamente el IBIA, el CSIC también, con el tema de Xylella fastidiosa, con la fotodetección, no solamente tenían autómatas que eran capaces de detectar ciertos estreses bióticos en lo que es en la vegetación, que podía soltar el robotito y circulaba por el campo con distintas cámaras, distintos aspectos y tal, sino que se está haciendo con teledetección por satélite también, no solamente con drones, dependiendo enfocándonos, claro, nos enfocamos normalmente tiene un estrés en una plaga, tiene un estrés, lo provoca una plaga, lo provoca otra, tiene un estrés por falta de riego, tiene un exceso de riego. Entonces, va por ahí lo que te han enseñado a ti A ver, ¿no? Dime. No, que entiendo que va por ahí, que lo que busca es un estrés y que cierta molécula o cierto rango de visión que provoca ese estrés en lo que es en la refracción de la luz, pues entiendo que sea lo que capture, ¿no? Claro, yo, o sea, ten en cuenta que yo soy técnico agrícola. Yo ni entiendo de software. ¿Aeroespacial no eres? No. Pero claro, yo soy la primera que cuando veo los vídeos y veo estos rangos de colores, pues yo cuando me lo estaban enseñando, lo primero que le dije es que la sombra, el dibujo no estaba encima del árbol. Así que imagínate. Yo, fácil, o sea, necesito ver para creer, ¿no? Y en este caso más. Primero porque si hablamos de drones de este porte, que simplemente llevan un software y una cámara para detectar, pues estamos hablando de drones de un precio hasta 5.000 euros. Vale. Si ya hablamos de drones que tengan algún depósito para hacer aplicaciones, o sea, tú tienes el software que te identifica una zona con clorosis y quieres aportar un bioestimulante y no quieres mover un tanque y un tractor, pues este dron te permite, como ya lo ha visualizado, sabe perfectamente dónde tiene que ir, lo tienes parametrizado, le das las coordenadas y te hace la aplicación. Estamos hablando de depósitos de hasta 40 litros, 30, 40 litros y precios de en torno a 20.000, 25.000 euros. Pero los hay de 400 litros, que ya estamos hablando de palabras muchísimo mayores, 120, 130, 150.000 euros. Bueno. No, o sea, a mí cuando empiezan a explicarme estas cosas yo me emociono porque evidentemente pues soy muy friki de las cosas nuevas y quiero verlas. Y sí que es cierto que yo ese software aprovecharemos algunas instalaciones y soy capaz de coger planta infestada de cotonet y colocarla, a ver si es verdad o no. O sea, porque es la mejor forma de valorar estos sistemas de detección.
Pero como todo se tiene que implementar. Yo hay otro sistema de detección que también estoy siguiendo de forma semanal, que es un sistema que se llama PAT. Te instalan una serie de cámaras dentro de una instalación, de tal forma que con las cámaras tienes cubierta toda la superficie del invernadero. Esas cámaras están activas las 24 horas del día, pero sobre todo en un rango de nocturnidad. O sea, cuando hay horas de luz, tú ya lo parametrizas y dices, pues de 8 de la tarde a 8 de la mañana me vas a estar haciendo el seguimiento, porque hay una oscuridad total. Y se hace sobre todo con la intención de seguir el vuelo del lepidópteros y poder prevenir ciertos ataques de lepidópteros. Tú a ese software le indicas diferentes dimensiones de polillas. Hasta 5 milímetros, microlepidópteros. De 5 milímetros a 2 centímetros, entramos en un rango de lepidóptero normal. Y por encima de los 2 centímetros, macrolepidópteros. Ese sistema está en marcha y hace un buen seguimiento y tú todas las semanas, o sea, lo podría poner en marcha, pero no cuento con la autorización y no lo puedo compartir. Pero todos los días, pues yo cuando amanezco entro a la intranet y tengo la lectura de esa noche, el vuelo de lepidópteros que he tenido y en su rango incluso se ha llegado a identificar, a separar, diferenciar Spodoptera, Helicoverpa. O sea, las dos, y las diferencia. ¿Qué ocurre? Que no es perfecto. Que por la noche pues puede salir la luna llena y brilla. Y si un gato se mueve por tus instalaciones y el reflejo del pelo emite un brillo, el software confunde ese punto de brillo con un lepidóptero y te lo marca. Y en función del tamaño del brillo te dice que es una Spodoptera o que es una Helicoverpa. Cuando tú vas a ver ese punto, te ves un gato que tiene la marca de la cámara, que lo ha marcado, lo ha punteado y está siguiendo ese brillo. Sí, sí, el brillo mide lo que mide una Helicoverpa, pero evidentemente es un gato. Claro, Sí, ese sistema se tiene que afinar y costará años, que es lo que he dicho antes. Son sistemas que están ahí, que están muy bien, pero no es fácil ponerlos a punto. O sea, variables tienes todas las que quieras. Y luego va vinculado supuestamente a un sistema de drones que se instalará en un futuro en esta instalación, de tal manera que en cada pilar de la instalación tendrás 3 o 4 drones. Y las cámaras, cuando detecten una polilla, lanzarán una orden a los drones que estén más cerca para que salgan disparados a por la polilla. ¿Qué ocurre? Que yo, mientras me confunda polillas con gatos, pues no lo tengo tan claro. Efectivamente, lo tengo claro. Dejémoslo estar que acabamos de salirnos de sanidad vegetal a bienestar animal. Deja. Vale, mi gato hace ay. Sí, nos queda un minuto. Mira, Andrés, por ejemplo, una de las cosas que hace, que dice es, uno de los problemas es ese, que en algunos casos tenemos herramientas pero no podemos utilizarlas. Hablábamos del tema de antes de que había planteado Juan. Sí, pero yo si podéis organizar una jornadas, pero yo sé que a veces las limitaciones son las que son, pero organizar una serie de jornadas que sean más de tipo presencial y luego generar más información. Pero evidentemente la problemática de los fitosanitarios va a ir a peor. Vamos a tener menos. Y sí que es cierto que empezar a utilizar otras estrategias que hace décadas funcionaban, como los repelentes, pues se pueden implementar. Hay instalaciones en las que se están utilizando repelentes de forma sistemática y controlada y de forma mensual y funcionan. Bueno, pues nada, nos hemos pasado de tiempo. Antes de nada, sí, pero bueno, poco, pero nos hemos pasado un pelín, pero no pasa nada porque aprovecho para repasar, a ver, en temas de las jornadas de sanidad vegetal, el 100% dice que que los temas son adecuados, que vamos bien por este camino, así que gracias. No por el ego, sino porque no hemos perdido el tiempo. Lo hemos hecho bien todos y estáis contentos, seguiremos por este camino. Lo que estás diciendo de los repelentes nos enlaza bien, vamos a seguir por ahí. Y también he preguntado pues, si preferíais que las jornadas las hiciéramos online o presenciales. A ver, hay disparidad de opiniones, pues bueno, pues hay bueno, son casi mitad, pero un poco más. Piden online, entiendo que es por un tema de comodidad. Bueno, pues para que estéis todos tranquilos, no os preocupéis, que las vamos a hacer de las dos maneras. Las intentaremos año que viene hacer unas jornadas presenciales y subirlas a internet, como vamos a hacer con estas también.
que las veréis, que algunos de vosotros las veréis directamente grabadas. No me entretengo más. Agradeceros a todos la participación estos días. Ana, muchísimas gracias por cerrar tú las jornadas. Ha sido maravilloso, ¿vale? Pero la verdad es que tanto Pablo como José, como Juanjo, estoy encantado de haber podido contar con vosotros en esto, lo fácil que lo habéis puesto. Y a todos los, ya os digo, a todos los que habéis estado ahí al otro lado, muchísimas gracias. Nos vemos pronto